Arratsaldeon, muy buenas tardes. Operación inversa. Seguramente, probablemente, todos y todas hemos mandado mensajes secretos y seguramente no queríamos que estos mensajes cayeran en las manos de aquella persona que no fuera la destinataria. Algunos más secretos que otros, como este. Y probablemente fueron escritos de tal manera que si cayeran en manos del enemigo, éste no los pudiera entender o descifrar. Sin darnos cuenta, nos estábamos acercando al concepto de criptografía. The Imitation Game, descifrando Enigma, es el título con el que se ha llevado a la gran pantalla la obra de Andrew Hodge. La película narra la vida del matemático y criptógrafo británico Alan Mathieson Turing. Alan se dedicó durante la Segunda Guerra Mundial a descifrar códigos nazis, aquellos concretamente de la máquina Enigma. Y se estima que la duración de la guerra, gracias al trabajo de Alan, se acortó entre 2 y 4 años. Este es uno de los mensajes que Alan manda en la película a su compañero, a uno de sus compañeros en clase. Cuando hemos entrado en la página web segura, por ejemplo, cuando hemos comprado un billete de avión, esta comunicación se ha realizado mediante una plataforma segura denominada SSL. En esos casos nos habremos dado cuenta de que en la barra de tareas del navegador aparece un candado. Indica que para acceder a esa página se necesita una clave. La palabra criptografía proviene de la unión de dos palabras griegas, cripto, que significa secreto, y grafía, que significa escritura, y sirve para cifrar o codificar mensajes, volviéndolos ininteligibles. La comunicación es segura en la medida de que el destinatario es el único capaz de descifrar ese mensaje. Así, esto da lugar a distintos tipos de cifrado, conocidos como criptosistemas. Un criptosistema es simétrico cuando el emisor y el receptor utilizan la misma clave. El sistema es seguro en la medida de que somos capaces de mantener en secreto esa clave. Sin embargo, en un criptosistema asimétrico, el emisor cifra utilizando una clave y el receptor descifra con otra. Ambas claves son inversas dentro de un cuerpo finito. Este es el esquema de un criptosistema, que muy resumidamente podemos decir que tenemos un texto base en claro, al que he llamado M, el emisor E, el receptor R, un espacio de claves K, una serie de operaciones de cifrado E y unas transformaciones de descifrado D. El emisor cifra el mensaje M utilizando esta operación matemática y el receptor lo descifra utilizando D para recuperar de esa manera el mensaje inicial M. Las operaciones E y D son inversas una de la otra. La congruencia es la base de las operaciones de cifra, sean dos números A y B. Se dice que A es congruente con B, módulo n, si solo si existe algún entero K que divide de manera exacta la diferencia A menos B. Matemáticamente se representa de esta manera. Por ejemplo, 34 es congruente con 4 módulo 5, porque 34 menos 4 es igual a 6 por 5. Dicho de otra manera, si dividimos 34 entre 5, el resto es 4. Y por eso son congruentes. El conjunto de números que forman los restos en ZN es muy importante en criptografía. Si se tiene la siguiente congruencia A por X congruente 1 módulo n, entonces X es la inversa de A en ZN respecto al producto y lo denotaremos por A menos 1. Pero ojo, porque no todos los elementos en ZN tienen inversa. Pero si n es primo, entonces sí. Entonces todos los elementos de ZP tienen inversa, excepto el 0.
y nosotros deberemos encontrar esas inversas A-1 si queremos descifrar el mensaje. Los métodos de cifrado se clasifican en dos grandes grupos, los clásicos y los modernos. Algunos de los métodos clásicos utilizan la sustitución y son bastante fáciles de descifrar. En el siglo V a.C. se utilizaba la escítala como método de cifrado. En un bastón se enrollaba una cinta de cuero en la que se escribía el mensaje y después se desenrollaba esa cinta y quedaban las palabras desordenadas. De tal manera que la única persona que tuviese un bastón del mismo diámetro de la escítala era capaz de descifrar el mensaje. Y nosotros vamos a coger el siguiente mensaje y leo por columnas. Las presentaciones del Naucas son muy interesantes. Volveré. Que cifrado de una escítala sería esto, que equivale a leer el mensaje por filas, el test a aloe en la tabla que he puesto. El cifrador de César es otro cifrador clásico, en el que cada letra del alfabeto se sustituye por otra que se encuentra 3 espacios a la derecha de la misma. Así la A se sustituye por la D, la B por la E, la C por la F, etc. Y el mensaje anterior quedaría cifrado así. Otro cifrador clásico es el cifrador por sustitución afín, que cifra y descifra utilizando las siguientes operaciones matemáticas. El de César es un caso concreto del método afín. Y si sigo con el mensaje anterior, pues este quedaría cifrado así, que se entiende perfectamente. Pues eso, que las presentaciones del Naucas son muy importantes, son muy interesantes y que volveremos. Los métodos modernos de cifrado. Estos pueden utilizar una clave privada o pública. Uno de los métodos modernos que utiliza la clave pública es el RSA, que hasta ahora es un método seguro. Pero ¿cómo se puede conseguir la seguridad utilizando una clave que es conocida por todo el mundo? La clave está en utilizar una operación matemática difícil de descifrar. Empezamos a descomponer números desde pequeños y pequeñas. Así aprendemos el concepto de número primo. Un número es primo si solo es divisible por sí mismo y por el 1. Así son números primos el 2, el 3, el 5 y el 7. Pero también lo son el 11, el 13, el 17, el 19, etcétera. Y estos otros que he puesto en la última fila, que son primos, pero son muchísimo más grandes que los anteriores. La descomposición de un número en matemáticas sigue siendo un misterio y la criptografía se sirve de este misterio, utiliza este misterio. La operación que realiza el emisor para cifrar el mensaje X es esa X elevado a E, siendo E un número. El receptor realizará la operación X elevado a E elevado a E' para recuperar el mensaje inicial, que es la X. Los números E y E' son números primos, cuyo producto es n. Y n es un número tan grande que prácticamente es imposible de descomponerlo. Los dos números E y E' hacen posible la operación inversa que descifra el código. Eskerrik asko, zuen arretagatik. Muchísimas gracias. O cifrado, ¿qué sería esto? Eskerrik asko.